Nosotros, Pola Oloizarák, escritora, retratista política, voy a inventar yo, hace unas caracterizaciones muy interesantes sobre la escena política, sobre los personajes que habitan esta escena. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bueno, tiene además un libro que es también parte del clima de época, que se llama Muéstrelo, Bad Hombre, de Pola Oloizarák, recomendadísimo. Hay dos universos paralelos que se tocan, el de las denuncias, el de los femicidios, la violencia de género, los golpes existentes, y hay uno paralelo que es el de las falsas denuncias, y ahí a modo de novela, después ya vas a contar, es Bad Hombre. Pero existen los Bad Hombres reales. Si es el 5% de las denuncias que hace Fabiola cierto, se puede comprobar, hay un perfil que no tiene nada que ver, Alberto Fernández, con el que se suponía que era simplemente el de las gatitas y ratones de Porcel, el mujeriego, el remisero, el que los funcionarios no le funcionan, todo eso que era despreciativo hacia él, pero no tenía la potencia de la oscuridad del golpeador. Contanos cómo ves esta escena que irrumpe casi en el mismo momento de tu libro. Bueno, una de las cosas que a mí más me interesó es ver cómo empiezan a mutar ciertos discursos feministas, cómo el yo te creo hermana en realidad parece no aplicarse en todos los casos, cómo tiene que haber una sentencia firme para poder hablar acerca de un tema cuando eso de alguna manera formó parte de una cultura de la cancelación que estuvo muy vinculada con este feminismo progresista tan asociado al peronismo. Y lo que a mí, y otra de las cosas que yo empiezo a notar es la forma en la que la idea de lo personal es político, que fue un gran lema del feminismo. ¿Cómo es? Repetilo, ¿cómo era el lema? Bueno, vos pensá que cuando lo personal es político, justamente pasan cosas como la que le pasa a Alberto, donde su vida personal, es decir, su espacio de esparcimiento sexual o digamos de su placer y su goce es el espacio de la política. Él hace como una especie de juego de roles. Uno juega, a veces él es el presidente, a veces ella juega a ser la presidenta, en torno a lo que vienen a ser, bueno, los símbolos de nuestra patria o donde es el asiento del poder. Entonces me parece que ahí tenemos también, o sea, otro lema del feminismo que entra en cuestión, pero precisamente cuando miramos la forma en la que se empieza a dar toda esta telenovela, cuando vemos que, digamos, si lo personal es político, también las arcas del Estado es lo político, pero es lo personal, y también, digamos, me pertenece. En ese borramiento entre lo personal y político, digamos, podemos empezar a leer la forma en la que se actúa con impunidad en la corrupción, que lo podemos vincular al tema de los seguros, y también en esta escena donde Alberto Fernández es, bueno, el playboy, ¿no? que se construye delante de esta chica, a la que filma y a la que le ruega que lo quieren, como una especie de gratificación narcisista que él está buscando porque quizás no la obtiene en otros lugares, no sé. Bueno, es interesante porque estás hablando de la interacción con Tamara Pettinato, que hay un par de videos, y donde siempre él es el que reclama el amor ahí, ¿no? Decime que me querés, repetime que me amás, etcétera. Sí, y además, viste, él... Vos decís, bueno, pero es un juego de él, no se metan. ¿Cómo no me voy a meter si es en el sillón de Rivadavia, en horario laboral, digamos, como... No, en un rol institucional? Exacto. Ese es el problema. Y donde el rol institucional es el que de alguna manera crea el juego entre ellos. Claro. Entonces formaba parte totalmente, como hay gente, qué sé yo, que le gusta disfrazarse de nano, bueno, él se disfrazaba de presidente y lo disfrazó Cristina, ella fue la que lo vistió. Sí. O sea, ¿Y a qué se lleva puesto esto? ¿Alberto, al kirchnerismo, al peronismo, al feminismo? Me parece que es un momento muy interesante para que el feminismo empiece a revisar un montón de posiciones que están revisando, pero las están revisando solamente porque hay un macho del poder al que proteger ahora, que es Alberto, o un macho al que, digamos, que hay que sacarse de encima. A ver, hay demasiadas, no sé, como trabajo que hacer, digamos, en pensar, es que es muy importante que el feminismo vuelva a tener como un rol civil en la vida de las personas y que no esté cooptado por el poder político, porque si no parece que la prioridad siempre pasa por proteger a los poderosos
o proteger a los aliados, llámese Briguer, Espinosa o al que sea, y no realmente para proteger a las mujeres. Entonces tenemos que pensar un feminismo que quiera, que vuelva a tener como prioridad proteger a las mujeres y que deje de estar cooptado por el poder político. Eso es fundamental. Pablo. Me llama la atención cómo analizás eso, la frase en la cual ella, Tamara, desde el sillón, y él le reclama lo que decía antes Diego, y ella le dice, ahora yo estoy acá y porque soy presidente te voy a matar. Bueno, es fascinante que justamente la idea del poder total es la idea del presidente, y es el presidente que aniquila. Es leviatán de la pandemia también, digamos, como este contraste entre el que tiene todo el poder y entre los que no tienen nada, a nivel que no tienen, los perros tenían más derechos, digamos, tenían más posibilidades de salir que un montón de gente, o que la gente que no tenía perro. No sé, hay demasiadas cosas obscenas como en ese contraste, y me parece que también los argentinos estamos viviendo un poco lo que les habrá pasado a los franceses cuando veían a Luis XV con Madame de Pompadour, solamente que tenemos los videitos, y la gente la estaba pasando muy mal, estaban muy enojados, y esta sensación de que está el presidente con la amante o el expresidente con la amante disfrutando, lo que te pone, digamos, en lisa, o el relato que te cuenta, es todo lo que vos no disfrutaste y toda la libertad que él sí tuvo y que vos no tuviste. Entonces, o sea, me parece totalmente lógico que también la sociedad haga su proceso de ver esto, de condenarlo, de repensar cuáles fueron lo que le pasó en la pandemia. Además, en un momento en donde él hasta sale en un video amenazando y diciendo, yo voy a hacer, creo en una nota a Telefe, y yo voy a hacer cumplir la ley por las buenas, y si no la voy a hacer cumplir por las malas. Y amenaza con meter presos a muchos casos de eso. Es decir, no se puede transgredir. Y bueno, nos encontramos con alguien que fue, digamos, la suma de todas las transgresiones. Incluso la que pudo haber, según parece, terminado con la difusión de la foto de Olivos, que es él intentando con la mejor amiga o con la amiga más próxima de Fabiola. Y te vuelvo a decir, no es que me estoy metiendo en las páginas de color rosa. Es color rosa porque era la Casa Rosada, era institucional el tema. Parece que la bronca ahí de Fabiola con te metés con mi amiga, querés cosas con mi amiga, la coaccionás, palabra técnica de la denuncia, parece que como venganza se difunde la foto que termina siendo el principio del fino, una estocada muy letal al gobierno de Alberto. Bueno, sí, una estocada merecida, porque, digamos, además de toda esta situación de contraste entre esta suma de poder público, mientras los demás no tienen ni siquiera derechos, y ven reducida su capacidad económica, y etcétera, vos tenés como este nivel de transgresión que se vuelve totalmente obsceno, cuando incluso está como atravesado por la violencia y está atravesado por la idea de un hombre que se dice el presidente feminista. Es como que yo siento que hay una especie de teorema de Pedro Briguer. Siento que cuanto las personas más se jactan de esta virtud de ser aliados de la causa feminista, es porque tienen más cosas que ocultar. Es como si fuera una especie de esquema Ponzi de la virtud. O sea, yo me pongo la corbata verde, digo que voy a terminar con el patriarcado, digo vamos a volver mujeres, y justamente porque tengo muchísimos chanchullos que ocultar. Y es la coartada perfecta. Bien, tenés un libro allí, quiero que hables un minuto final sobre un universo paralelo, pero que puede ser muy dramático, que tiene que ver con las falsas denuncias. A modo de una novela de no ficción, recogés historias de chicas que se acercaron a vos con una propuesta: destruir a alguien que las hizo sufrir mucho. Y para eso, en el libro contado así, vale una falsa denuncia, ¿verdad? Sí, entre 2016 y 2018 me contactan distintas mujeres, digamos, con acusaciones terribles, que este tipo es un violador serial o que sufrí violencia de género, etcétera. Yo empiezo como a investigar qué es lo que pasa y de alguna manera, digamos, entro en cómo funcionan ciertas dinámicas. Veo cómo, por ejemplo, una feminista, cuando está enamorada de un tipo que le gusta y lo cancelan porque hay una denuncia real, ella hace todo para disipar esa cancelación. Entonces, la cancelación es como un botón que vos podés como apretar para destruir o también para proteger, que me hace también pensar como en este momento actual. Y
digamos, lo que a mí me preocupa es, por un lado, la forma en la que la causa noble contra la violencia de las mujeres es utilizada por agendas personales que pueden ser venganzas, pero también como, bueno, un poco discutir, bueno, en qué lugar del poderío estamos ahora las mujeres, digamos, en qué, cuán real es esa idea del patriarcado cuando realmente podemos ser como diosas paganas que somos capaces de destruirle la vida a un tipo. Entonces me parece interesante como, no sé, como aportar a la discusión de como qué hacemos cuando estamos con los hombres, por ejemplo.